Bien. Entonces, como les decía, nuestra foto original de la carátula, que me imagino que debe medir más que esto, ¿cierto? O sea, a ustedes les recomendé bajar una foto porque tuviera como, que no fuera pequeñita. Entonces vamos a darle 800 píxeles de altura. Mantenemos aquí la cadenita o el candado. Entonces, fíjense, en mi caso me da 568 de ancho. ¿Listo? Entonces le dan escalar. En mi caso no es mucho lo que se achica, pero es para que tengamos todos el mismo tamaño. ¿Listo? Y lo guardamos. Decimos sobreescribir. Entonces ya lo guardo ahí, ya guardo mi JPG de la carátula original. Listos. Esto ya la podemos cerrar. Y ahora, yo tengo entonces la foto que escogí, con la que voy a armar mi revista, o sea, la que encontré similar a la para trabajar mi carátula, que es esta, y que originalmente mide de alto 3038 píxeles, es muy grande, ¿verdad? Entonces la voy a también a editar, le voy a cambiar aquí en escalar la imagen, voy a ponerle altura lo mismo, 800, ¿cierto? Que es lo que necesitamos, y en resolución, acuérdense aquí de ponerle 72 o 96, sería como lo máximo que necesitamos para resolución de pantalla, 96 píxeles por pulgada. ¿Listo? Y en altura, 800. Fíjense que ya de ancho mide 1422 y no los 5400 que mide la original. Y aquí él me lo achica acá, yo como lo estoy viendo el 25%, pues por eso lo veo muy pequeño. Entonces, tengo 100 ya, este será mi tamaño final. Vamos además a recortarla, ¿cierto? Entonces dijimos que eran, en el caso de mi revista, tengo aquí abierta, 568 píxeles, ¿cierto? Fue lo que me dio las proporciones, para que tenga 800 de alto, 568 de ancho. Eso va a variar en la revista de cada uno de ustedes, ¿no? Lo importante es que el alto sea 800 y el ancho, pues lo que les dé ahí proporcional. Entonces yo a esta sí le voy a decir imagen, tamaño del lienzo, y en la anchura le voy a poner ese valor de ancho, que en mi caso es 568, y pues voy a ajustar, bueno, por dónde voy a recortar la foto, ¿no? O sea, lo que me quedaría sería esta zona central. Pues yo lo que quiero es que salga, quiero que salga toda la mesita de la lámpara, con las maticas y eso, o quiero que salga más bien el sofá completo. Creo que voy a dejar que salga más bien completa la mesita. Entonces, según eso, ya le doy yo redimensionar y le he recortado a los lados lo que sobra. Si ven esta línea punteada amarilla, pues es el tamaño original de la imagen antes. Entonces, ahora sí le voy a decir exportar, no la voy a sobreescribir porque me interesa mantener una copia de la imagen de alta resolución. Entonces, exportar como, y ahora sí voy a ponerle aquí un nombrecito más cortito que el original. Ponerle aquí sofá, listo. Y le exporto como JPG. Si quieren pueden mantener, acuérdense que la calidad la pueden bajar hasta 80, sería como lo mínimo. Si la quieren mantener en 100, también está bien. O sea, para ese tamaño de imagen, eso no va a pesar mucho. Entonces lo exportan. Y ya tenemos entonces, fíjense la foto. Agrandamos esto un poquito. La foto original y la foto del sofá. Ya recortada, ¿no? La original de ese era que además estaba girada, ¿no? Yo la volteé, hice de reflejar, que quedara el sofá a este lado.
Listo, entonces ya tengo mi foto base y mi carátula de ejemplo listas. Entonces vamos a arrancar ahora sí. Aquí ya podemos cerrar el editor de el GIMP. Puedo descartar los cambios porque ya exporté la foto. Con eso no daño la original. Mm, Fíjense cómo se reduce el tamaño. Esta pesa 3.3 megas y esta pesa solo 220K. Porque bajamos la resolución de 300 píxeles por pulgada a 96. Y además el tamaño también lo redujimos bastante, ¿no? Como a un 25% o algo así de lo que tenía originalmente. Listo. Bueno, siguiendo lo que estábamos haciendo en la clase anterior de la identificación de las tipografías, entonces yo me dediqué a buscar las otras tipografías que tiene la revista. Por ejemplo, esta parte que dice Super Easy, Revamps, That Pack a Punch, es la misma de Magazine Inside y la misma de la fecha aquí. Y el 33 efectivamente es la misma de esta letra de Hello Summer y la de arriba donde dice World of Tefal Products. ¿Sí? Entonces, las busqué. Si vieron, yo les colgué un videito cortico de un par de minuticos al día siguiente, donde les explicaba o sea, cómo encontrar de pronto la letra que era, porque vamos a encontrar una que se viera, pero como si fuera esta en boceto, ¿no? O sea, como fea, en definición. Entonces ya la busqué y la encontré por ahí para usarla gratis. Bien, listo, porque ya tendríamos, eh, en mi caso, pues ya todos los elementos, ¿no? Ya si quiero yo meter algún elemento animado o algo encima, pues ya lo veremos luego. Entonces ahora sí ya vamos a arrancar con la programación. Entonces lo primero, acuérdense, es darle aquí a abrir carpeta e ir a buscar nuestra carpeta de trabajo, en mi caso revista HTML, y abrir ahí el espacio de trabajo. ¿Listo? Si quieren, también pueden, una vez que han abierto la carpeta, pueden guardar ese espacio de trabajo, ¿cierto? Entonces, guardar área de trabajo como, y si quieren pueden meterla ahí mismo en la misma carpeta que vamos a trabajar. Recuerden que esta carpeta inicial no es la de mi raíz, sino la del proyecto total, ¿no? Donde tengo las tipografías y todo eso. Entonces voy a dejarlo ahí. Él por defecto le pone como el nombre de la carpeta original, revista HTML, revista HTML.code workspace. Área de trabajo de código guardado. Listo. ¿Para qué hago eso? Porque luego es más fácil decirle aquí abrir área de trabajo o inclusive dentro de la carpeta, que por aquí tengo ya el archivo. Yo le digo abrir con Visual Studio Code. Si le hago clic derecho y ya me abre toda el área de trabajo con sus archivos y todo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir trabajando acá dentro de mi carpeta de revista HTML. Voy a crear, eh, ahora sí, mi carpeta raíz del proyecto, ¿cierto? Entonces voy a crear una carpeta nueva que la voy a llamar, como quieren, revista web, o inclusive sigamos aquí el estándar de los servidores que es public HTML, ¿cierto? Yo ya sé que esto es lo que va a ser mi sitio web. Todo lo demás son archivos que tengo yo ahí
de trabajo local, ¿sí? Los originales y todas esas cosas. Entonces ahora sí vamos a organizar dentro de carpeta public HTML. Van a entrar y vamos a crear una carpeta para los estilos, una carpeta para recursos, llamémoslo, o imágenes, como quieran. En este caso, como nuestra carátula no va a tener o sea, no es un proyecto gigante con muchas subpáginas y todo eso, podemos tener solo una carpeta de recursos y meter ahí todas las imágenes y iconos que vayamos a usar. Y dentro de estilos, sí es importante que dentro de la carpeta de estilos creemos una que se llame fuentes. Entonces, si miramos acá, van a ver que tenemos, como ya tenemos nuestra área de trabajo metida en Visual Studio, tenemos la carpeta public, que tiene una subcarpeta de estilos, ¿cierto? Que a su vez tiene una carpeta fuentes. Recargar. Ok. Entonces vamos a empezar a organizar aquí ya nuestros archivos. En nuestra carpeta original habíamos descargado las fuentes eh, como zips, ¿cierto? Como archivos comprimidos. En mi caso acá me los muestra con este icono de la cajita. Es posible que a ustedes les aparezca como una prensa, si tienen un zip o unos libritos apilados, si tienen un RAR. Y ya depende del programa de compresión que ustedes tengan instalado. Entonces voy a ir descomprimiendo, o sea, voy a descomprimir todas las tipografías que tengo y me voy a crear una carpetica para cada una de esas tipografías. Por dentro pues voy a encontrar el contenido de ese comprimido, que en este caso es simplemente el archivo TTF, es decir, la fuente como tal, y un archivo README con algunas instrucciones eh, sobre ese. A veces hablan pues de las restricciones de la fuente, de las licencias que tiene, o alguna cosa así. Esta pues, digamos que ahorita no nos interesa. Nos interesa el TTF. ¿Listo? Entonces, para descomprimir, generalmente hacen clic derecho y le dicen extraer aquí. Y eso es lo que les genera la carpeta descomprimida de lo que tiene ese archivo. Listo, yo tengo esta Catfish, Deja Vu, Midnight, me falta esta Intrepid. Voy a extraerla. Ya me quedé aquí la misma carpeta Intrepid, Midnight, Mix Carpathia. Vamos a ver. Descomprimir esta. Y la Stewardson ya está ahí. Listo. Entonces vamos a comprobar que efectivamente, porque aquí yo he bajado unas que posiblemente no voy a usar. ¿Te acuerdas que había bajado una cursiva porque no había encontrado esta? Pero ya después la encontré, que es esta Catfish. Entonces ahora yo voy a coger de esta carpeta de Catfish, voy a coger el archivo TTF o los archivos TTF. Algunas veces vienen varios porque vienen las variaciones de la letra. Entonces si vienen negritas, itálicas, black, etcétera. Vienen ahí varios archivos, entonces los voy a copiar. Así que aquí copiar. Y me voy a ir a mi carpeta de public HTML, recursos, no mentiras, estilos, fuentes, y ahí la voy a pegar. Y vamos a hacer eso con todas las TTF de las fuentes que voy a usar. Bien, entonces vamos a mirar esta Deja Vu.
Deja Vu Sans Vault. Fíjense, por ejemplo, en este caso vienen muchas, ¿no? Que vienen 5, 6, 7, 8. Si yo tengo identificado cuál de las variaciones es la que voy a usar, pues puedo copiar solamente esa. Yo aquí no estoy seguro. Voy a copiarlas todas. Todos los archivos TTF. Es posible que algunos sean OTF. Entonces, copiar. Carpeta de pública HTML, estilos, cuentas, y ahí las pego. Listo, Intrepid, ¿cuál es? Ah, ok. Bueno, esta Intrepid es la de la palabra home, el título. En este caso, no, copiémosla. También habíamos dicho que el logotipo podemos manejarlo más bien como un vector. Pero no importa, peguémosla ya también. Voy a abrir esto en una pestaña nueva para que sea más rápido. Pegarlo acá. Listo, entonces, esa era la Intrepid. Midnight Drive. Bueno, esta era la que iba yo a usar en vez de la cursiva, pero ya no. Esta la voy a ignorar. Mix Carpathia, esta es la que tenía yo, la del número 33 acá en la carátula, pero esa es la que es como un boceto. Entonces esa también la voy a ignorar. Porque la verdadera de esa es ¿qué la dice Stewardson? No, esta Stewardson es la de los textos rectos. Bien, Mix Carpathia. Ah, bueno, no. La del 33 es esta Didot. Didot LT Pro Volt. Listo. Ahora sí ya tengo las que necesito. Bueno, entonces tengo en mi carpeta fuentes eso. Y por fuera, pues lo que tenemos que crear es nuestro archivo de estilos, ¿no? Entonces vamos a crear un documento vacío o hagámoslo directamente desde la carpeta desde el editor de código. Si tienen preguntas, los escucho. Entonces, nuevo archivo, pueden llamarla estilos o estilo revista, ¿no? Entonces, que es CSS, ¿no? La extensión. Entonces lo vamos a crear en la carpeta estilos. Listo, ahora sí ya tengo en mi carpeta estilos el archivo estilo revista y la carpeta fuentes. Y dentro de fuentes, todos mis archivos de las tipografías. Listo. Vamos a también a mover entonces las imágenes, ¿no? Pues que en principio pues solamente esta y la revista original. Pues las copio. Voy aquí a Public HTML recursos y los voy a pegar ahí.
Si quieren crear una subcarpeta para las imágenes, otra para el video, para los audios, lo pueden hacer, pero como les digo, dado que el proyecto no es muy grande, podemos tener todo aquí en esta carpeta. Bien. Listo. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Dentro de la carpeta public HTML, nos paramos en public HTML en el Visual Studio Code. Le vamos a decir también nuevo archivo y lo vamos a llamar index. ¿Se acuerdan que debe llamarse index HTML, el archivo inicial? Entonces acá me dice dónde lo voy a guardar, en public HTML, index HTML. Listo. Esto de iniciar lo voy a cerrar. Ya tengo mi archivo CSS y mi archivo index. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Usar nuestro nuestro HTML5. Aquí está. Ya, porque nos cree como la estructura base del documento HTML, ¿cierto? Con los plugins que hemos instalado antes. Le podemos cambiar acá en el título, pues le podemos poner revista tal, en el caso revista Home. Acuérdense que aquí en lang, en el idioma, pues es español, es ES. Y ya tendríamos eso que sería lo básico de nuestro sitio. Yo tengo aquí mi archivo index, mis recursos y mis estilos. Bien. Entonces vamos a organizar, eh, vamos a poner a la izquierda la imagen de la carátula original y a la derecha nuestra carátula multimedia. Y fíjense que estoy dejando un margen alrededor. Si le quieren poner un fondo está bien, aunque pues digamos que para conservar cierta limpieza visual, o sea que no haya interferencia, pues yo generalmente le pongo así un fondo gris. ¿Listo? A menos que la revista sea gris, ¿no? En ese caso, pues póngale un fondo que genere algún contraste, pero que no tenga un color específico para no cansar la vista del lector. Listo. Entonces, para el caso de mi revista, pues también puede ser un fondo gris oscurito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Acuérdense que lo primero que vamos a hacer es vincular nuestros estilos dentro del encabezado, ¿cierto? Dentro del head vamos a crear el elemento link, ¿cierto? El tipo, si lo estoy haciendo bien, cuéntenme, si no me corrigen. Acuérdense que en el atributo href vamos a poner la ubicación del archivo CSS. Pues como aquí estamos en public, tenemos que entrar a la carpeta estilos y ahí lo encontramos, ¿no? Entonces, estilos y ahí está. Ojo porque el atributo rel creo que es el que lleva el style sheet, es el tipo de relación entre un documento y el otro. Este archivo de acá va a ser la hoja de estilos de mi archivo index. Aquí en type realmente va a text CSS.
Es un texto plano, archivo CSS. Listo, vamos a comprobar que eso esté funcionando. Entonces vamos a crear, antes que nada, pues vamos a abrir nuestro archivo en el navegador. Esto lo podemos simplemente arrastrar y soltar aquí en la barra de pestañas. Y aquí tengo, fíjense que ya tengo mi revista Home y está en blanco. Entonces vamos a crearle un estilo al elemento body para darle el color de fondo. Alguien que me cuente cómo lo creo. Si alguno se acuerda. Simplemente con el nombre del elemento, ¿cierto? Porque nuestro selector va a ser el elemento. Body, corchetes, y dentro de los corchetes, ahí sí voy a ir metiendo las características. Entonces, background color, y escribo el color está muy clarito. Vamos a poner un gris más bien oscuro, más oscurito. Listo. ¿Listo? Lo vamos a ver acá. Y ahí vimos que efectivamente se está aplicando. O sea que la relación entre el que hicimos de los dos archivos está funcionando bien. Listo, háganlo y cuéntenme si les funcionó. ¿Qué más tenemos que agregar en nuestro archivo CSS? Entonces, esto no es mandatorio, pero sí se recomienda y es que definamos aquí los tipos de caracteres que vamos a usar en el archivo, ¿cierto? O sea, el charset. Acuérdense que en el HTML también lo tenemos aquí definido como un atributo de un elemento meta. Acá simplemente va @charset y UTF-8. Listo. Listo, entonces ya tenemos el background. ¿Qué más podríamos darle qué otra característica le podemos dar a la revista? Acá podemos definir el margen, ¿cierto? Que le vamos a dejar aquí a los lados. Entonces, tenemos de fondo gris y podemos definir aquí un margen general o definir específicamente un margen superior y un margen izquierdo.
y pongamos unos 20 píxeles o alguna cosa así. Listo. Ahora sí vamos con el contenido de la página. Entonces, dentro de nuestro elemento body, vamos a crear, vamos a ir haciendo comentarios de todo lo que vamos haciendo con eso. Ustedes después identifican muy fácil cada segmento de la página. ¿Listo? Entonces vamos a crear acá capa de revista original. ¿Listo? Y vamos a crear nuestra capa. Entonces es un elemento div, ¿cierto? Podemos poner un class, si quieren. Vamos a crear unas clases. Ahora no las hemos definido. Vamos a ponerle un identificador. El ángulo original. Listo. Así que aquí ya me cierra el elemento y en este caso ya lo podríamos dejar así. No voy a meter nada porque lo único que va a ir es la imagen de la revista y esa imagen la podríamos poner como parte de los estilos. Habría dos formas de hacerlo. Hacerlo así como parte de los estilos o meter aquí el elemento IMG, ¿cierto? Y llamar la foto. Pero pues vamos a llamarlo por los estilos para que veamos cómo se hace. Entonces aquí en este caso, pues mi elemento div no va a tener ningún contenido. ¿Sí? Con la etiqueta de apertura y luego la de cierre y no tenemos ningún contenido. Bien. Ok. ¿Por qué tengo un ID y un class? Porque por el ID puedo aplicarle algunas características que son exclusivas de ese ID, ¿cierto? Y por el class, voy a llamarlo aquí carátula, voy a crear unas características que él va a compartir con el div de la carátula multimedia. Bien. Entonces, vamos a crear primero el que llamamos rep original, ¿cierto? El ID. Como es de tipo ID, nuestro selector comienza con el signo número. Entonces, background image. ¿Qué tipo de, cómo voy a llamar la imagen? Por su URL, ¿cierto? Por su ubicación. Y aquí en la URL voy a ir a buscar mi foto, ¿cierto? Que la tengo aquí en la carpeta recursos. Se llama sofá, creo. O magazine cover. Vamos a ver cuál es de los dos. Se llama magazine cover. ¿Listo? Pero entonces, atención a esto. Como esto lo estoy creando dentro de los estilos, y el estilo está en la carpeta estilos, que es hermana, fíjense que está al mismo nivel de la carpeta recursos, necesito primero devolverme un nivel hasta public HTML para luego sí entrar a la carpeta recursos. Yo la pongo así normalmente. ¿Cierto? Yo escribo aquí recursos. Fíjense que no me encuentra la carpeta recursos, no la encuentra, porque dentro de la carpeta estilos no existe la subcarpeta recursos. Recursos es subcarpeta de la carpeta pública HTML, es decir, que no es hija de estilos, es hermana. Entonces necesito primero referirme al papá.
Entonces, ¿cómo me devuelvo, o sea, cómo me muevo hacia atrás en el árbol? Entonces, eso lo hago utilizando punto, punto, slash. Fíjense que ahora sí ya encontró punto, punto, recursos, me devolví. Esto significa que me fui hasta el nivel anterior, es decir, public HTML. Y ahí sí ya pude entrar a recursos y dentro de recursos voy a encontrar ahí mi revista. Magazine cover. Listo. Entonces, esa capa que yo estoy creando ya va a tener esa imagen como fondo. Ahora, fíjense que al div yo no le he dado aquí medidas ni nada, ¿cierto? Necesito crear las medidas. Pero como esas, le voy a poner las mismas medidas a este y a este. Por eso creé un estilo que se llama carátula y que es de tipo clase. Entonces lo voy a crear aquí aparte. Entonces, recuerden que si son tipo clase comienzan con punto. Y a este sí le voy a poner las características. Ancho. Ancho, ¿cuánto va a medir de ancho? Lo que dijimos que iba a medir nuestra imagen, ¿cierto? Que era, en el caso mío, 568. Vamos a ver. 568 por 800 de alto. Exacto. Entonces, ancho, 568 píxeles. Alto, 200 píxeles. ¿Listo? Y vamos a ponerle acá ¿qué otra característica sería común ahí? Creo que básicamente es el tamaño, ¿cierto? Y ya. ¿No? Después si vemos otras que sean comunes, se las vamos a agregar. Ahora, a la que se llama rep original, yo tengo la costumbre de agregarle una característica que se llama border y lo hago para cada capa por separado para asignarle colores distintos. Entonces le pongo un píxel, línea sólida y un color. Pues lo pueden escribir si quieren con código hexadecimal o escribir el nombre en inglés. ¿Listo? Ok, vamos a ver qué está pasando ahí. Entonces fíjense que ya tengo mi capa con el borde rojo que le acabo de poner. Y la imagen no es una imagen dentro del HTML, es una imagen que le estoy asignando por CSS, por los estilos. Y le estoy diciendo, bueno, aquí coincidencialmente la imagen mide lo mismo que la capa, ¿no? Porque yo lo había ajustado la imagen así. Vamos a mirar acá, si la capa fuera más pequeña, voy a checar aquí la capa. Vamos a quitarle 200 de ancho y 300 de alto. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues que el rectángulo va a ser más, el rectángulo rojo va a ser más pequeñito y me va a mostrar solo un pedazo de la imagen, ¿sí ven? Bien. Yo puedo modificar la imagen para que se ajuste al tamaño de la capa. Entonces, aunque ya mi imagen tiene el tamaño ideal, vamos a hacer ese ajuste. Entonces, porque aquí está 568 por 800. Pero entonces aquí vamos a agregar una propiedad. O sea, tenemos que la imagen es esa. ¿Cierto? El background es una imagen en esta URL. Pero también vamos a decirle background
size y le vamos a decir cover. Entonces, cover significa que él va a coger, voy a hacer aquí una modificación también, voy a poner 100 píxeles más de ancho para que vean lo que pasa con eso. Entonces, él está cogiendo la imagen, como le estoy diciendo, cover, es decir, que es cubrir, ¿no? En inglés, es que él cubra todo el área del div. Fíjense que me aparece completa, pero me aparece deformada. Esta debería ser totalmente redonda. Voy a exagerar mucho esto acá. Voy a ponerle 900 píxeles de ancho. Más evidente lo que ocurre ahí. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Que él trata de cubrir, o sea, que todo mi div quede con imagen, pero él escala la imagen y queda recortado. Por el lado más largo, él la va a cortar, ¿cierto? Lo importante es que el div quede todo completo, o sea, que quede cubierto. Pues lo que no quepa, pues va a quedar por fuera el div ahí oculto. Y lo que me cabe, pues me sirve como background. Entonces, eso pasa si utilizo la opción cover. Miremos qué otras opciones hay acá. Aquí está la opción contain. La opción contain va a hacer que la foto, sin importar las proporciones que tenga, aparezca completa dentro del div. Así me sobra espacio dentro del div. Entonces vamos a verlo acá. Fíjense que aquí me aparece la foto completa y luego empezó a repetirse. ¿Por qué? Porque es un background, ¿cierto? Es una imagen de fondo. Entonces, por defecto, los backgrounds van a tender a repetirse. ¿Sí? Ah, si yo tuviese una imagen muy pequeñita, se repetiría muchísimas veces, tanto a lo ancho como a lo alto. Vamos a hacer un ejemplo con eso. Entonces, vamos a buscar acá una imagen que sea más chiquita. Mm, buscando aquí una imagen, es una imagen pequeñita. Vamos a usar el ojito este. Esta imagen, ¿cuánto mide? 520 por 520, está grandísimo. Vamos a checarla. Habla del 100%. 100% 4, listo. Listo. Y entonces aquí vamos a decirle que vamos a usar la imagen Iris Café. La imagen mide solamente 100 píxeles. Y nuestro div, pues, que me da 900 de ancho, pues me va a aparecer aquí 9 veces y pico. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Como le estoy diciendo, contain, él me está llenando la imagen, o sea, está utilizando la imagen una vez para rellenar por el lado más corto del div, el div, y de ahí para allá se repite. Vamos a desactivar esta opción del tamaño para que vean la repetición pues original.
Pues aquí sí está la imagen en su tamaño original y se va a repetir tantas veces necesite para rellenar todo el div. Bien, ¿cómo hago yo para que no se repita? Entonces yo puedo controlar las repeticiones del background con la propiedad background repeat y puedo decirle que se repita o que no se repita o que se repita solo en X o solo en Y, ¿cierto? O que utilice una variable si es que he definido variables por allá, pero bueno, no vamos a entrar en ese terreno. Entonces las opciones por defecto son que se repita, que no se repita, que se repita solo en el eje X, es decir, horizontalmente, o que se repita solo en Y, es decir, verticalmente. Yo puedo decirle, no lo repite, le quiero que aparezca solamente un ojito. Entonces le digo, no repite. Y como no le estoy especificando ningún tamaño, porque aquí dejé vacía esa propiedad, y le dije que no se repitiera, pues me va a aparecer solamente una vez, sin importar el tamaño del div. Él me va a mostrar la imagen en su tamaño original una sola vez como imagen de fondo. Bien, vamos a volver a nuestra imagen de la revista, ¿cierto? Magazine cover. Y vemos que ahí ya aparece solo una vez, ya no se está repitiendo, que tenemos la opción de no repetir. Y vamos a mirar aquí hay otras opciones. Entonces vamos a dejarlo como contain, es decir, que la revista, o sea, que la imagen esté contenida en el div. ¿Cierto? Si usamos cover, acuérdense que él va a tratar de cubrir todo el div, entonces se va a ampliar de manera proporcional y va a quedar oculto la parte inferior de la foto. Vamos a devolverle a este su tamaño real, que es 568. Y ya tenemos nuestro primer div, que es la carátula original. Bien, entonces vamos a crear el siguiente div. Necesitamos el class carátula para que le dé de una vez el tamaño, las propiedades que hemos ido definiendo acá, que en el principio simplemente el tamaño, ¿cierto? Y le vamos a poner un identificador también, que se llama revista multimedia. Listo. En principio, hasta ahí y ya hemos visto. ¿Qué tenemos que crear? Pues el estilo de revista multimedia como tipo ID. Entonces en mis estilos voy a crear algo similar a este, que se llama revista multimedia. Entonces voy a poner el mismo border de un pixel solid, pero entonces le voy a poner un color, otro color, voy a poner un borde verde. Background image, URL, recuerden,
recursos, sofá. Es lo que ya, la foto que yo escogí. Falta size, lo mismo, contain. Y falta repeat, no repeat. Listo. Fíjense que ahora ya tenemos la, el div de borde verde con la foto nueva como fondo, como background. Pero me está quedando abajo. ¿Por qué? Porque necesito posicionar ese div de la revista multimedia. Y para eso entonces vamos a agregar una serie de propiedades que vamos a necesitar. Que yo les había mencionado anteriormente para los divs. Fíjense, ya el div por el lado de carátula tiene tamaño o sea, ancho y alto. ¿Sí? Vamos a usar una propiedad que se llama posición. Position. Y vamos a agregarle este valor absoluta. Pero vamos a ver, hay varias opciones que podemos usar para la propiedad position, varios valores. Vamos a usar una propiedad que se llama z-index. ¿Alguno recuerda qué es z-index? Bueno, z-index es la posición en el eje z. En el caso de las pantallas, es el eje imaginario entre la pantalla y el ojo del observador. ¿Sí? Ya no es arriba y abajo como cuando modelábamos en 3D, sino que en multimedia, pues X sigue siendo la horizontal, la vertical ahora es Y la que va entre la pantalla y el observador es Z. Entonces, ese Z-index, lo que nos va, fíjense que no estoy poniendo ninguna unidad de medida, porque Z-index lo que nos define es una posición entre la pantalla y el ojo del observador. Ahí tenemos la posición 1. Entre más alto el número, más cerca del observador va a estar. Pues si tuviéramos dos divs con valores de Z-index diferentes, el que tenga menor valor va a quedar detrás del que tenga mayor valor. Bien. Vamos a ponerle una propiedad que es flotar a la izquierda. Y vamos a mirar ahí qué pasa hasta ese punto. Fíjense que ahora tengo, aquí están las dos capas, pero una me está quedando encima de la otra. ¿Por qué? Porque más allá de lo que yo le indique con z-index, si el valor se repite, él me las va a mostrar en el orden en que las tengo dentro de mi HTML. Entonces la primera es la original y luego la multimedia, y por eso estamos viendo solamente la multimedia, porque la original quedó detrás. Entonces vamos a agregar aquí otras propiedades para quitarlo. Ya vamos a decir aquí que esto sea relativo. Miremos si eso nos ayuda. Bien. Entonces, ¿qué pasa con esa propiedad? Position. Cuando yo tengo absoluta, él se va a referir, o sea, él va a asignar la posición respecto del elemento padre. Con mis elementos div son hijos de body. Si yo le digo absoluta, para ambos la referencia va a ser body. Por eso están quedando ubicados en el mismo lugar. Pero si yo le digo relativo,
Entonces va a tener en cuenta los otros elementos dentro del HTML que sean sus hermanos, ¿cierto? O sea, como este div es hermano de este, pues ahora sí ya lo está teniendo en cuenta y lo está poniendo ahí al lado. Pero yo no quiero que me queden pegados. Entonces ahora yo puedo asignarle también una propiedad que sea un margen y decirle que tenga 20 píxeles de margen, por ejemplo. Los 20 píxeles, ¿se acuerdan que les había explicado que margen es como un campo de fuerza hacia el exterior del objeto? Entonces aquí fíjense que tenemos 20 y 20 porque le pusimos a body esos márgenes, tanto arriba como a la izquierda. Pero ahora este margen de 20 píxeles él lo va a tomar por todos los lados alrededor de cada elemento de clase carátula. Vamos a ver cómo lo muestra acá. Y si ustedes se fijan bien, teníamos 20 píxeles de margen de body más 20 del elemento carátula, ¿cierto? O sea, alrededor de tanto el marco rojo como el marco verde se está creando una margen de 20 píxeles. Por supuesto, acá se suman las dos, ¿no? La del rojo y la del verde, y me queda 40, y aquí se suman la de cada uno con las 20 que tiene el body, tanto arriba como a la izquierda. Entonces ya tengo yo mis dos carátulas, y ahora me falta empezar a meter todo el contenido acá. Bien, entonces vamos a agregar, comencemos con el logotipo, ya que tenemos ahí la tipografía. Entonces ahora, como todos mis elementos dentro de la carátula multimedia van a estar aquí metidos, ¿cierto? No van a estar por fuera. Entonces los voy a meter como hijos de este elemento div. Voy a seguir creando elementos div que van a ser hijos de este. De manera que siempre estén metidos ahí. Entonces ahora este div de acá sí va a tener contenido. Entonces voy a crear aquí un div. Se llame logo. Y dentro de ese logo voy a escribir la palabra home. Bien. Y ya tenemos nuestra palabra home ahí en la carátula. Ahora necesitamos que esté con esta tipografía, en este tamaño, con ese color y en esa ubicación. Entonces vamos a empezar eh, asignándole la tipografía. Entonces, atentos a esto porque todas esas propiedades las vamos a meter como esta capa es solamente para eso. Y tienes ya su identificador logo. Entonces vamos a crear acá un estilo tipo ID que se llame logo. Y entonces, ¿cómo sé yo cuál es el color del logo? Entonces, opción uno. Si ustedes tienen una aplicación de cuentagotas, en este caso yo aquí la tengo, ¿cierto? Puedo ir pararme sobre la letra y él me muestra aquí el código de hexadecimal de ese color. Así que es 41 AC0. Esta es la opción uno. Opción 2. Que ustedes usen su software, por ejemplo, Inkscape, para mirar cuál es el color. Por aquí tenía la... Abrir.
guardamos ese archivo, creo que nunca lo guardé, vale, no importa. Entonces aquí directamente sobre este, listo, vamos a abrir la imagen. Vamos a crear un rectángulo y con el gotero le vamos a poner ese color de azul. Y luego ya vamos a ver aquí, si miramos en nuestras propiedades de relleno, cuál es el valor en RGB o en hexadecimal. Entonces fíjense que varía un poquito con respecto al otro que capturó. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta imagen, que la miramos muy cerquita, tiene variaciones. Ahí se ven como las manchitas, ¿no? Entonces debo buscar como una donde el color esté más parejito y capturar esa. Ahí está 42, AC4. 31, AD1, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque el JPG, acuérdense que como tiene pérdida de calidad, se me ven esas variaciones en el color de ahí. Cojamos cualquiera. 42 AD1. Listo. Entonces esa es la otra forma de capturar el color. Aquí vamos a decir propiedad color, signo número y el código que obtuvimos o por mi software de dibujo, con ese gotero o con un gotero externo como el que les mostré al principio. Listo. Entonces así como vamos, ya tenemos simplemente que ese logo va a estar en azul. Entonces si lo vemos acá, pues efectivamente ya está con el colorcito azul. ¿Cómo vamos a agregarle la tipografía? Pues eso requiere que tengamos, que le agreguemos a nuestra capa aquí logo, ¿cierto? La propiedad de Font Family. Pero fíjense que aquí en Font Family me muestra pues las tipografías estándar, ¿cierto? O sea, grupos de tipografías estándar. O sea, aquí no me va a aparecer la tipografía que tengo yo aquí guardada. Voy a despegar acá. Que en este caso se llama, creo que es esta, Intervolt, si no estoy mal. Vamos a verificarlo acá. Public, estilos, fuentes, Intrevol. Ajá. Intrevol TTF. Entonces, esa nos va a aparecer acá en el software de programación porque es una tipografía extraña. Sí, no es estándar, es una tipografía muy particular. Entonces, no importa. Yo voy a ponerle aquí, voy a dejar esto por ahora en blanco. Tengo que saber cuál va a ser mi tipografía. ¿Listo? ¿Y cómo hago para llamar e indicarle a la hoja de estilos que quiero usar esa tipografía que tengo allá en la carpeta fuentes? Entonces, al principio del CSS, o sea, este sí lo mantenemos de primeras, pero a continuación de eso y antes de declarar los estilos que tenemos abajo, vamos a crear un arroba onFace. ¿Bien? OnFace. Y fíjense que eh, aquí el Visual Studio de una vez me pone las dos propiedades que necesito. Un font family, que es un nombre que yo voy a crear. Voy a decirle que eso se llama... O sea, usualmente pues uno pone el nombre de la fuente que es, ¿cierto? O un nombre muy similar, pero pues yo podría poner cualquier cosa. Voy a poner letrica 1. Y en URL vamos a entrar, como ya estamos en la carpeta de estilos, vamos a entrar a la carpeta fuentes y a llamar el archivo Intrevol Chan. Entonces, fuentes Intrevol PTF. Bien.
Pues como aquí le puse eléctrica 1, pues aquí le dije que esa fuente se iba a llamar eléctrica 1. Acá en Font Family le voy a decir que voy a usar eléctrica 1. Y listo, ya me aplica ese tipo de letra, pero ahora necesito ajustar el tamaño. Bien, entonces eso ya lo puedo hacer acá directamente. Le voy a decir font size y pongámosle, vamos a poner cualquier cosa y luego lo vamos a ir ajustando. ¿Listo? 200 píxeles. Uy, casi latino, ¿no? Bien. Entonces fíjense que ya tengo la letra. Ese valor de 200 píxeles es la altura, ¿sí? No es el ancho. O sea, por coincidencia me dio ahí casi el que es la altura. ¿Bien? Fíjense que si yo achico acá y le pongo 100, pues me va a quedar a la mitad de la altura que tiene la H mayúscula. ¿Listo? Bueno. Lo otro que tengo que ver yo acá es cuál es la distancia, ¿cierto? O sea, cuál es el margen que tiene el logo con respecto al borde de la carátula. Entonces, de nuevo, hay aplicaciones de reglas en pantalla. De hecho, acá, fíjense, yo tengo acá en Firefox un plugin que se llama Ruler y que me permite medir cualquier cosa. Entonces, yo podría de una vez medir acá esta distancia entre la esquina de la revista y donde comienza la H. Y eso me da el margen superior y el margen izquierdo. Entonces son como 27 de ancho por 73 de alto. ¿Sí? Y están los valores. Y de hecho, pues podría también aprovechar y medir realmente cuántos píxeles tiene de alta la letra, ¿cierto? Así mal contado, fíjense que aquí me dice 157. Entonces, hay un detalle con eso, y es que la altura de la fuente no es solamente la altura de las letras, sino también del interlineado. Toma en cuenta la altura de la letra y del área libre que tiene para cuando uno escribe, por ejemplo, la G minúscula y eso, pues él la pueda meter y no se monte con la del siguiente renglón, ¿cierto? Por eso, cuando le puse 200, me dio casi la altura porque él estaba sumando también esa área del interlineado, o sea, el alto de la línea, digamos, de la línea de texto. Yo creo que, bueno, yo sé que es un poquito más chiquita, vamos a ponerle 190. Por ejemplo. ¿Listo? Ahí la vamos a ir ajustando. Entonces acá, les digo cómo se llama ese plugin. Vamos a mirarlo acá, ¿dónde están? Eh, complementos y temas. Extensiones, se llama Roller. Así es, directamente, Ruler. Les recomiendo, ya que estamos mirando esto, si pueden instalar esta Bootstrap Responsive Helper, que es este que tengo aquí en la esquina, que también les muestra los puntos de resolución de Bootstrap. Y ya básicamente es. Si quieren este de Windows Resizer, también es interesante. Este Web Developer también tiene herramientas interesantes, pero pues no creo que las vayamos a usar ahora.
Listo, entonces este ruler es el que me sirve para eso. Bien, entonces, bueno, creo que es un poquito más grande la fuente. Listo. Lo otro que está pasando acá es que la fuente tiene, fíjense que el espacio entre letra y letra es menor. Pues posiblemente la altura sí sea 200, pero necesito reducir el espacio entre las letras. ¿Sí? Bueno, vamos a primero ubicarlo donde es. Entonces dijimos que 28 píxeles a lo ancho y 71 o 72 a lo alto. Listo. Entonces, pues vamos a ponerle simplemente ese margen de 28 píxeles. La parte de arriba, o sea, con este le va a aplicar 28 píxeles a todo alrededor. Luego puedo especificarle que solo por el lado superior tenga 71 píxeles de... Ya. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo porque fíjense que yo le puse 71, que es lo que mide de aquí a acá, pero estoy pasando por alto el valor de alto de línea. Entonces voy a tener que, como no sé exactamente cuál es, voy a tener que ir jugando con esos valores. ¿Listo? Lo mismo aquí para la letra H. Él seguramente, fíjense que cuando yo la selecciono acá, él tiene ese valor que es del interletrado. Entonces, aparte de los 28 píxeles que yo medí acá, pues tengo que tener en cuenta lo que le está agregando ahí. Por eso se me está viendo un poco más separada. Entonces, realmente este valor debería ser mucho más pequeño para compensar ese ancho. Y ahora necesito cuadrar esto acá. Bien. Y hacia arriba, pues obviamente también. Si yo uso aquí mi regla, pues me sirve también para comparar qué tanto debería subir, ¿no es cierto? Fíjate que de altura tengo aquí 19 o 20 píxeles de diferencia. Entonces realmente debe ser como 30 nomás. Bien. Debo cuadrar el interletrado, ¿cierto? La distancia entre una letra y otra. Como no tengo claro cuál es la propiedad, vamos a buscarlo en W3 Schools, por ejemplo. Entonces, font kerning. Pues fíjense que tengo font kerning, eh, aquí auto, normal y ninguno. Vamos a ver aquí un demo. Creo que esto no nos aplica mucha variación que digamos.
Digamos en probar. Bueno, aquí vemos la comparación. Entonces, ninguno realmente me está separando un poquito más las letras. Vamos a probarle entonces aquí el logo. Con Kerning normal. Y vemos que tanto nos ayuda a eso. Salud, gordo. Ah, bien. Bueno, vamos a tener que buscar cómo resolver eso, porque si no se puede, por CSS va a tener que subirlo como un SVG, ¿cierto? Para tener el control perfecto de la distancia ahí. Bien, entonces como ya sabemos cómo es que traigo tipografía, las tipografías, pues puedo repetir este font face tantas veces como tipografías tiene mi revista y ponerle a cada una su nombre. ¿Listo? Entonces, ya les demostré que esto puede ser cualquier nombre, no se pueden repetir, por supuesto, ya que ser letrica 2, letrica 3, letrica 4, o ponerle el nombre de la fuente acá. Entonces, yo voy a ponerle aquí Intrevolt, que es lo correcto, y después le pongo pues el nombre que es. Por supuesto, acá donde estamos llamando, sería Intrevolt. Listo, necesitamos otra que se llame Catfish. 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 Y ojo, que aquí tenemos el típico caso del archivo con espacios en blanco en el nombre. Entonces voy a ir acá y lo voy a modificar y le voy a quitar esos espacios. Parece que eso siempre nos puede generar problemas. Vemos que otra tiene espacios, ¿no? Ya las demás tienen es guioncitos. Bien, las sin espacios. Steward. Y Didot. Listo. Y creo que nos falta solamente la Deja Vu, que no sé realmente cuál voy a usar. Que es esta de Free Renovate Design y tal. Entonces creo que es una como negrita, ¿no? Entonces de las Deja Vu, y no es oblicua, o sea, sería esta Deja Vu Condensed Bolt.
Y aquí ya escojo la que es. Ya voy a ponerse el bot. Listo. Listo. Ya con esto ya estoy llamando todas las fuentes al CSS y se las puedo ir aplicando a cada elemento. Ya tenemos el logo, tenemos que resolver el tema del kerning. Eh, ¿Qué estamos olvidando en el div del logo? Dice que me faltan las cosas propias del div. ¿Bien? Que son width, height, position, index. Como mínimo necesito esas. Y lo otro que me sirve es usar el border, ¿no? Entonces que este border es solo una referencia para que sepamos como el border azulito. Para que podamos identificar de dónde a dónde está llegando el div. Esto independiente de cuál es el contenido y demás, podamos ir visualizando dónde está ubicado el div. Listo, bueno. Entonces, posición del logo relativa, no, aquí vamos a esto sí vamos a ponerle absoluta. Porque todos van a estar con respecto a al div red multimedia. ¿Listo? Ancho, alto, bueno, esto no debería ser tan grande. Sabemos que tenemos como 20 píxeles de margen. Entonces, si este medía 568, pues quitémosle 40. Y de altura dijimos que son como 200. Para ponerle de altura lo ajustamos. Entonces, index 1. Bueno, entonces aquí viene otro truco que deben usar. Siempre que numeren la posición z-index, háganlo de 10 en 10, por ejemplo. ¿Listo? Este z-index de acá no va a competir con este porque este está metido dentro del otro. ¿Sí? Es como cuando dos personas van montadas en dos transmilenios diferentes, en dos buses distintos. En este caso, el div papá, que es el de carátula, está definiendo esa posición. Y de hecho, más bien deberíamos definirlo para cada uno de los divs padres. Bueno, entonces esta es la posición del bus y esta es la posición del pasajero. ¿Sí? Entonces, ya de aquí para allá, todos los demás divs, o sea, el logo, los titulares, todas las demás cositas que vamos a ir agregando, este circulito, el código de barras, esos sí van a necesitar valores de z-index diferentes dependiendo de, con respecto a los otros, dónde lo vamos a ubicar. Bien, por ahora, pongámoslo allí, guardemos y miremos cómo se ve. Bien. Fíjense que aquí tengo ya el div más o menos ubicado donde lo quiero, ¿no? Y aquí me está marcando realmente como el valor del interlineado aquí, se ve el vacío, ¿no? Y del interletado hacia los lados. Bien. Y también yo podría decirle aquí a al pin auto, listo, y él lo va a pegar ahí. Y al de revista multimedia, agregarle una
propiedad que se llama text-align y decirle centrado. Si quisiera yo centrar, aunque en este, realmente en este elemento no va a tener eh, ningún elemento de texto o imagen directamente, sino van a ser puros divs, entonces no lo va a afectar. Vamos este centrado al logotipo y dejémosle aquí el margen que teníamos. Listo. Sí, inclusive puede ser un poquito menos. Por aquello del interletrado que me está agregando aquí un espacio en blanco. Bien. Entonces, esa es la forma en la que voy construyendo yo cada uno de los elementos. Entonces, para poner house and, pues necesito otro div, que fíjense que ya va a tener que estar superpuesto con este home. Entonces, voy a crear ese, y ya con eso, ya ustedes, como tarea para el martes, van a ir, tienen que posicionar todos sus textos. ¿Listo? Vamos a crear otro acá, que se llame logo 2, por ejemplo, que eso es parte del nombre de la revista. Color, negro, font family. Entonces el tipo de letra, que ya sé que es Cafish, font type, igual, un valor por ahora, referencia. Copiamos todas estas propiedades. Y ¿cierto? Le cambiamos aquí el color para que tengamos otra referencia ahí del borde. Y le cambiamos la posición. O sea, podemos ponerlo por encima, entonces podemos tener aquí un 20. Y acá tenemos que crear nuestro div con ID logo 2. Creo que dice house and. Creo que es un poquito más chiquito. Y bueno, vamos a cambiar la posición. Bien, entonces ya tenemos el Z-index 20. Le vamos a poner acá. Es un el margen a la izquierda. Claro, la posición con respecto al borde del div padre, que es rep multimedia. Y por encima.
Bien, entonces así lo ubico. Bueno, tengo que moverlo un poquito hacia arriba y hacia la izquierda bastante. ¿Preguntas? Sí, es un poco complicado, profe. Muchas cosas. ¿Enredado? Pues fíjate, realmente no es tanto, porque es meter cada Bueno, elemento dentro porque de una cajita es e ir cuestión de armando las la revista letras como un y collage. sí, con cuestión de las letras, el tamaño, la posición, es como que yo creo que es lo más demorado. Bien. Sí, o sea, digamos que no es algo que uno pueda hacer muy rápido, pero digamos que si ustedes tienen todas estas propiedades, ya lo pueden ir ubicando fácilmente. Bien. Ya después uno le quita los bordes a las capas, ¿sí? Para que no sean esos bordes de colores. Y de hecho me sirve para saber, por ejemplo, esta, pues yo le tengo ese ancho de 500 y pico, pero no necesito tanto, porque realmente llega hasta acá. Entonces puedo achicar ese tamaño de ese div, ¿cierto? Como lo de 300 o alguna cosa así. Un poquito más grande para que no nos corte ahí. Pero entonces yo puedo ir ajustando cada uno de los divs a realmente el espacio que va a utilizar. Fíjense que, por ejemplo, aquí la palabra home se está saliendo del div, por eso es que tengo que corregir el interletrado. Sí, porque se está saliendo de su caja, que es la azul. Pero Hosan, pues ya está ahí. En el momento que yo corrija esta separación entre las letras, pues también como se va a correr hacia la izquierda, pues ya voy a corregir este, que no están coincidiendo ahí. O sea, más o menos la H comienza donde está el palo bajito, el brazo de la H. Pues ahí está más o menos ubicado, pues ya entro yo a definir valores eh, específicos de cada cosita, ¿no? Pero eso es meter cada elemento dentro de un div e ir ubicando en lugar de la carátula que le corresponde. Entonces, la tarea para hacer este fin de semana es eso, es meter todos los elementos de texto dentro de divs y ponerlos donde corresponde, donde haya una imagen, o sea, si yo quiero meter una imagen y ponerla dentro de, por ejemplo, en los que tienen personajes en la carátula, pues le crean un div a cada personaje y lo ubican en el punto que es. Acuérdense del valor de z-index para ponerlos delante o detrás del otro. ¿Bien? Por ahora no le quiten los bordecitos a los divs para poder visualizar mejor todo eso. Listo. En la Vamos siguiente clase, en la siguiente clase, si ya estamos con esto todo armado, que pues, la idea es que miremos. A propósito, la siguiente clase es el jueves, ¿sí? Porque tengo el martes no nos podemos ver, ya les cuento. Bueno, yo creo que pues cortemos ahí la grabación.
Ahí ya está claro lo que hay que ir haciendo. Sí. Sí, sí, pero esto,